Un feliz y hermoso día a esa más bella flor. Es la iglesia consentida, la amada de mi Señor. ¿Cómo está esta hermosa, amada iglesia de Dios? Es un placer para mí estar nuevamente con todos ustedes en este live. Le doy gracias a Dios por TikTok. Le doy gracias a Dios por este medio y por todos los medios del internet que nos abren esta ventana para llevar este evangelio a todas las naciones. Le doy gracias al Dios Todopoderoso y Eterno por su existencia, por su presencia y por su manifestación. Le doy muchas gracias a Dios, Padre de la gloria y Señor de toda misericordia, por mis padres ancestrales, por Abraham, por Isaac e Israel, benditos de Dios. Le doy gracias al Dios bendito, glorioso y misericordioso por los profetas, desde Abraham hasta Juan el Bautista, los profetas originales, como está escrito en el libro histórico de Mateo, en el capítulo 11, del 11 al 15, que el último de los profetas es Juan el Bautista. Y el que lo quiera recibir, pues que lo reciba, con el amor de Dios. Le doy gracias al Dios Todopoderoso por mi Señor y Salvador Cristo bendito en los días de su carne, porque gracias a Él mis pecados fueron perdonados. Gracias a Él tus pecados fueron perdonados. Gracias al sacrificio de la cruz en el Calvario. Doy gracias al Dios de la gloria, al Padre de misericordia, al Señor de toda consolación por los apóstoles, porque hasta el día de hoy los originales dan testimonio del poder y la gloria de Dios. Dan testimonio de cómo Cristo se manifestó en carne, cómo cumplió las profecías, los que los profetas habían escrito de Él. Y sobre todo, dan testimonio hasta el día de hoy de su existencia, su muerte y su resurrección. Vemos a través de sus palabras, a través de todo su testimonio, cómo Dios hizo tantas sanaciones, hizo tantos milagros, milagros extraordinarios que nunca ningún hombre sobre la tierra había podido hacer. Y como dice en el libro histórico de Juan, que si se contara en los libros todo lo que Cristo hizo, verdaderamente llegaríamos y traspasarían los cielos. Doy gracias al Dios, Padre de misericordia y Señor de toda consolación, por tres personas excepcionales que aparecen en la Sagrada Escritura. Y está escrito de ellos tres, que si hubiesen en el mundo tres como ellos, solo ellos tres serían salvos. Habla de Noé, de Job y de Daniel. Pero ¿qué tenían estos tres de especiales? Bueno, Noé tenía humildad para obedecer y respetar a Dios. Tanto así que lo llamaron loco. Pues Pablo dice, si me tenéis como loco, aceptadme como tal. Y ciertamente hay que poner, nosotros no solamente los gentiles, sino aún los presidentes, gobernadores, alcaldes, los reyes, tienen que ponerle el ojo a la escritura del amado apóstol Pablo. Desde Romanos hasta Hebreos, de esas 14 cartas de Pablo, mi amado hermano, sus 14 cartas leo. Ellas te enseñan desde Génesis hasta Apocalipsis, aun cuando Apocalipsis no estaba escrita. Le doy también muchas gracias al Dios de la gloria y Padre de misericordia por la integridad de Job. Noé tenía humildad, pero Job tenía mucha integridad. Job, a pesar de las adversidades, las tribulaciones, las angustias, toda la desesperación que estuvo aconteciendo en su vida, Job jamás dijo, el diablo me quitó. No, siempre dijo, Dios me dio, Dios me quitó, bendito es el nombre de Dios por siempre. Estoy seguro de que Job comprendía lo que dice en Deuteronomio 32, 39. Deuteronomio 32, 39, 32, 39 de Deuteronomio dice, yo soy y no hay dioses conmigo. Yo soy el que hiero y yo soy el que sano. O sea, el que causa la herida, la enfermedad, es Dios. Y Él también es el que da la sanación. Según Deuteronomio 32, 39.
Yo soy el que doy la vida y el que la quito, y no hay quien pueda librarte de mi mano. Vemos claramente que cuando una persona parte con el Señor, todos o la mayoría de las personas dicen: ay Dios, ¿por qué te lo llevaste? Ciertamente es Dios el que se lo lleva, porque según el libro histórico de Hechos, en el capítulo 17, escribe Lucas de lo que Pablo habló y dio testimonio, el apóstol de gracia, diciendo en el libro 17: les hablo del Dios que creó los cielos, la tierra y todo lo que hay en ella, que no mora en templos creados por manos humanas, el que prefijó el tiempo de los hombres, cuando nace y cuando se va. El que prefijó el tiempo de los hombres y el lugar de su existencia. En cualquier parte del mundo donde estén, ahí nos ha puesto Dios. Y que si queremos poder tocarlo, palparlo, podemos hacerlo, porque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos. Y somos, como cualquiera o muchos de los poetas han dicho, linaje de Dios somos. Y si tú te crees hijo de Dios, pues linaje eres de Dios. Así que cuando tienes el comportamiento de los frutos del Espíritu, yo veo a Dios en ti, en tu bondad, mansedumbre, templanza, tolerancia, en honradez. Muy importante el amor que demuestra Dios a través de cada ser humano. Por eso es el ejemplo que tenemos en Cristo Señor nuestro. El ejemplo que tenemos en ese Señor, el único Señor que se levantó aún de entre los muertos y que hoy mora en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Es muy importante, queridos hermanos, hermanas, que nosotros tengamos en mucha honra esta integridad de Job. Es Dios y solamente Dios el que nos da, el que nos quita y el que nos vuelve a dar otra vez 2 veces, como lo hizo con Job. Doy gracias a Dios por el hermano Job, que no perdió su integridad, a pesar de que los que le rodeaban le decían una y otra vez acusaciones que él no había hecho, que él no había formulado. Por eso, en esas calumnias que le levantaron, ellos a la final tuvieron que rogar a Job para que Job orara a Dios por ellos y Dios no les quitase la vida, le doy o los castigase. Le doy gracias a Dios por Daniel. El profeta Daniel nos muestra todo lo que tiene que ver con la fe. El profeta Daniel lo metieron en la cueva de los leones y los compatriotas de él, los hermanos de él, los que estuvieron con él, fueron metidos en un horno de fuego. Pero todavía, diciéndole el rey Nabucodonosor que de no arrodillarse delante de su estatua, ellos serían echados en la fosa de los leones o en este horno de fuego, ellos prefirieron aún la muerte antes de traicionar su fe. Y permanecieron en esa fe, diciéndole a Dios en toda hora y en todo momento: Señor, en ti confiamos, en ti creemos, y si aún hoy partiéramos o muriéramos, entonces fuéramos desvividos, entonces nosotros entendemos que contigo nos vamos, porque sería tu propósito, sería tu honor, sería tu honra. Así que ellos prefirieron entrar en la cueva de los leones y entrar en el horno de fuego antes de doblar sus rodillas delante de ninguna estatua o imagen creada por manos de hombre, cumpliendo así el segundo mandamiento que está en Éxodo, en el capítulo 20, del 1 al 5. Doy gracias a Dios por ellos tres, porque su humildad, su integridad y su fe son ejemplos para todos nosotros. Doy gracias al Dios de la gloria y Padre de misericordia, y Señor de toda consolación, por el Espíritu Santo, el Consolador, por el amado apóstol Pablo y por Miguel,
porque ellos revelan los misterios escondidos de Dios el Padre y de Cristo, en quien, no en quienes, sino en quien está todo el tesoro del pleno conocimiento del Evangelio de nuestra salvación. Por eso doy gracias a Dios por ello, porque el Consolador, el Espíritu Santo, vino a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no han creído todavía en Cristo, que es el que perdonó nuestros pecados, que se entregó su vida de 33 años para llegar a la cruz y morir como una víctima, como un cordero al matadero, para ser desvivido en la cruz del Calvario y ser derramado su sangre para el perdón de nuestros pecados. Como dice en Romanos 9:6, hecho una ofrenda para siempre. ¿O no sabéis que los que hemos sido bautizados en su muerte? Así que en ese momento Él perdonó nuestros pecados, porque consumado fue toda la ley que nos acusaba, la ley de Moisés. Y hoy podemos vivir bajo esta divina gracia de Dios. Su poder y su gloria reposa sobre cada uno de nosotros. Así que hoy, primer día de la semana, domingo, ¿verdad? Les deseo una semana con excelencia. Recibo que la mano de Dios está sobre cada uno de todos ustedes y que el ángel de mi Señor acampa a su lado. Tenemos un equipo evangelístico unidos en Cristo, creyendo en gracia, 2012 hasta la eternidad, que hoy está compartiendo con nosotros para todas sus preguntas. Mi hermana Milka de Jesús me la va a compartir y yo las voy, por supuesto, a contestar para la gloria de Dios. También los hermanos que están del equipo evangelístico también van a responder cualquier pregunta por medio de su live, porque ellos están también conectados, y todos vamos a tener un hermoso lapso de tiempo que Dios nos da a través de esta ventana, por donde entra el Señor como ladrón en la noche a nuestros hogares para llevar bendición. Este es mejor que San Nicolás. San Nicolás entra por la chimenea. El Señor entra por esta ventana, por la ventana de este live, para llevar alegría, para llevar gozo y para llevar paz a nuestros corazones. Por eso clamamos, Abba Padre. Hay muchas cosas hay mucho que decir, tanto que explicar, porque nos hemos hecho tardos para oír. Aún muchos ministros se han hecho tardos para oír. Bueno, dicen que no solamente está en el maestro, sino también en el alumno. Por eso nuestro maestro es Cristo. No tenemos más pastor que Él. Por eso la palabra que sale de mi boca no es mía, sino del que me envió. Y los hermanos, cuando dicen el pastor dice, porque saben que nuestro pastor es Cristo. ¿Y cómo es que Cristo nos pastorea? El Señor dijo que en estos postreros días oirías mi voz, pero harías su palabra. Así dice el Señor. Oye su voz, pero haz todo lo que yo te diga. Entonces la palabra no es mía, sino del que me envió. Por eso hablamos conforme a lo que está escrito. Ciertamente en el Nuevo Testamento aparece varias veces la palabra pastor, pero según la Biblia, según el año. ¿Alguna pregunta? Cualquier cosa me avisas. Cada Biblia tiene su interpretación. Por eso vemos que mientras más cerca es la Biblia, menos verdad tiene. A mí me gusta siempre aconsejar a mis hermanos que cuando quieran conocer la verdad, se vayan a las Biblias más antiguas. Porque en la Biblia más antigua, usted tiene menos
son menos tergiversadas. Y eso nos da la oportunidad de conocer por lo menos lo que casi está escrito en los libros originales, en los pergaminos originales. Por eso me gusta mucho recomendar las Biblias más antiguas. ¿Qué pasa con las Biblias más antiguas? Podemos ver, por lo menos en esta versión que yo tengo aquí, que la usan la católica, apostólica y romana, la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, esta versión, en esta Biblia, dice 1920, en esta Biblia no aparece la palabra Jehová por ninguna parte. No aparece. O sea, aparece YHWH, que es Yahvé. Entonces, cuando nosotros vemos que en estas escrituras no aparece la palabra Jehová, nos queda una interrogativa. ¿Y por qué entonces le pusieron a Dios la palabra Jehová si los profetas, Moisés, Cristo o los apóstoles no la usaron? Ninguno de ellos la usó. De hecho, en el Nuevo Testamento, con excepción en estos Nuevos Testamentos que aparece los Salmos y aparece Proverbios, en el Nuevo Testamento, desde Mateo hasta Apocalipsis, en ninguna parte aparece la palabra Jehová. No aparece. Entonces nos queda una interrogante. ¿En qué año fue puesta la palabra Jehová? Entonces resulta, ¿sabías que la palabra Jehová fue colocada entre los años 1500 por un grupo de sacerdotes o eruditos de la época? Llegaron a un acuerdo para colocar las vocales a YHWH. Pero lo cierto es que YHWH lo que significa es el verbo, traducido al español. El verbo, o sea, yo soy, o cuando nosotros vamos a hablar de él es. Resulta que en Éxodo, en el capítulo 3, en el versículo 14 y 15, Moisés le pregunta a Dios que de parte de quién va a ir a los israelitas a decirle que le envió. Y el Señor Dios Todopoderoso, el Eterno, le respondió: yo soy el que soy. Algo que llama mucho la atención, en que en ninguna de las escrituras, mira, en todas las versiones que he visto yo hasta ahora, en todas, dice en ese versículo, yo soy, en mayúscula. Y nadie lo ha podido cambiar. O sea, Dios no se lo permitió. Aun cuando después, en algunas versiones dice, yo soy Jehová, el que te saqué de la tierra de Egipto. Hey, Dios en verdad jamás le dijo a Moisés, yo soy Jehová. Sino que le dijo, yo soy, o sea, el Eterno, el Todopoderoso. Por eso vemos que en las Biblias de estudio, en las primeras Biblias de estudio, en esa Biblia, en la Biblia de estudio dice, en la parte de atrás donde dice Jehová, nombre personal de Dios. Si ustedes quieren la pueden buscar para que ustedes vean que no les miento. Jehová, nombre personal de Dios. Dios no puede tener un nombre personal. Nombre personal de Dios, que los primeros judíos cristianos inventaron un nuevo sistema de letras. Dice la palabra inventaron un nuevo sistema de letras. Cuando ellos inventaron el nuevo sistema de letras, le colocaron la E, la O y la A. Y dijeron Jehová.
Así que las versiones las empezaron a hacer desde 1500 para acá, después de la Biblia del Oso. Pues si ustedes buscan en el internet la Biblia del Oso original, la Biblia del Oso original, no aparece la palabra Jehová en ninguna parte, que fue la primera Biblia. Pero luego de esa, sí vinieron muchas versiones, como la Reina Valera, que trajeron la palabra Jehová. Pero lo cierto es que Dios jamás le dijo a sus profetas originales, o a nuestro Señor Cristo bendito, o a los apóstoles, que su nombre era Jehová. Así que debemos de nosotros estar muy pendientes de esas pequeñas cosas. ¿Por qué? Porque nosotros no le podemos poner sobrenombre al Eterno, al Todopoderoso, porque debemos de respetar a nuestro Padre. De hecho, la palabra Abba Padre aparece solamente tres veces en el Nuevo Pacto. Una cuando la dijo el Señor, que estaba orando, y dijo: Abba Padre, si es de ti pasar esta copa. Entonces, la otra la dice el amado apóstol Pablo en Romanos en el capítulo 8, donde dice el amado apóstol Pablo que Dios no nos dio un espíritu de poder, que Dios no nos dio un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Este espíritu clama Abba Padre, o sea, papi, padre, como en la comunión que hoy tenemos con el Eterno, que ya no lo estamos viendo por medio de intermediarios, sino que hoy lo podemos ver cara a cara, porque Dios se manifiesta en vosotros. ¿Por qué? Por el Espíritu Santo que nos fue dado, como se le dio a Cristo de Nazaret, y en la resurrección de los muertos ha pasado a cada uno de nosotros, según la carta a los Gálatas en el capítulo 4, en el versículo 6. El Señor nuestro Dios ha dicho por el Espíritu Santo que Él ha enviado el Espíritu de su Hijo. ¿Cómo se llamaba el Espíritu del Hijo de Dios? Espíritu Santo. Y lo envió a nuestros corazones, el cual hoy clama Abba Padre. Esta palabra es mucho más importante que la palabra Jehová. ¿Por qué? Porque está escrito que el Señor dijo: nada habéis pedido en mi nombre, pedí en mi nombre y les será hecho. Así que yo recibo que el Señor nuestro Dios, el cual nos revela su nombre en el libro histórico de Mateo, en el capítulo 24, versículo 5, que dice el Señor Cristo bendito en los días de su carne: muchos vendrán en mi nombre, haciéndose llamar el Cristo. Por eso, Dios se presentó primero como el Verbo, luego se presenta por el Mesías y hoy se presenta por el Espíritu Santo. Él no se ha puesto o ha dado nombre. Y aun cuando el arcángel Gabriel le dijo a María: María, pondrás por nombre Yeshua, hay muchas discusiones diciendo Yeshua, diciendo Joshua, Josué, diciendo Emmanuel, diciendo Jesús o cualquier otro nombre que le pongan al Señor. Sin embargo, el amado apóstol Pablo, que es el Espíritu Santo de Dios, que viene a aclarar por la escritura de Pablo, en segunda a los Corintios, en el capítulo 11, del 1 al 4, dice que si lo tienen como loco, acéptenlo como tal, porque Él nos ha amado como una virgen pura, nos ha presentado delante del Señor nuestro Dios, y nos ha presentado con un solo esposo, y ese esposo es Cristo. Y si alguno viene predicando a otro, dice él, a otro Cristo del que él le ha predicado,
lo llamen Jesús, Yeshua, Joshua o como quieran llamarle, él bien lo toleran y si aceptan otro espíritu del que el amado apóstol Pablo nos está presentando, bien lo toleran. O si reciben otro evangelio diferente al que el amado apóstol Pablo se le dio para nosotros, bien lo toleráis. Y yo también pienso, al igual que Pablo, que Pablo no es inferior a aquellos grandes apóstoles, porque es Pablo el que nos explica en la carta a los Gálatas, en el capítulo 2, en el versículo 7 y 8, que está el evangelio de la circuncisión y el evangelio de la incircuncisión. Y que él predica el evangelio de la incircuncisión, o sea, las buenas noticias a los gentiles, y Pedro, Santiago y Juan predican, los 12 por supuesto, predican el evangelio a Israel, a los de la circuncisión. ¿Cuáles son las buenas nuevas de Pedro, Santiago y Juan, Mateo, Marcos, Lucas, para los gentiles, para Israel? Las buenas nuevas son que ellos representan las 12 tribus de Israel. Por eso son 12 apóstoles, porque representan las 12 tribus. Y el mensaje de ellos es que el Mesías, el Cristo, al cual ellos dieron por desvivirlo, era aquel del cual había hablado Moisés muchas veces, que dentro de sus hermanos iba a salir uno al cual ellos debían de oír más que a Moisés. Y el que no oyera a aquel Mesías que Dios había de enviar, este había de ser desarraigado del pueblo. Porque Dios, así como le había prometido a Abraham que en su simiente serían benditas todas las familias de la tierra, había escogido a este, a Cristo, a bendecir todas las familias de la tierra para que se apartaran del mal al bien. Querido hermano, ¿dónde está eso? ¿Sabías que eso aparece en el libro histórico de Hechos, en el capítulo 3, desde el 22 al 26? Ahí aparece que el testimonio de Pedro y los 12, o sea, el evangelio de Pedro, era anunciar a los israelitas que Cristo es el Mesías que Dios había enviado para manifestarse Dios en su carne, para llevarle luz a todo el pueblo. Pero muchos hasta el día de hoy no han creído. Por eso Dios envió a Pablo, el apóstol de los gentiles, para llevar el nombre de Cristo bien en alto, para que toda rodilla se doble delante del único Dios verdadero, como lo dice en Romanos en el capítulo 9, en el versículo 5, de donde son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Entonces, Dios es uno y se presentó en 3 oportunidades. Primero se presenta por el Padre a los profetas. Luego se presenta en el Hijo a su pueblo escogido Israel. Y hoy se presenta por el Espíritu Santo a los gentiles para levantar al tercer templo de Dios. Pues como está escrito que el Señor dijo a la samaritana en el pozo. La samaritana le dijo: Señor, ustedes dicen que solamente en Israel se adora a Dios. Pero el Señor le dijo y contestó: habrá un tiempo, y ahora es, en que ni en Israel, ni en ese pozo donde estaban, se iba a adorar verdaderamente a Dios. La pregunta es, ¿sabía usted dónde? Pues hoy se adora verdaderamente a Dios en su corazón. Porque usted que es creyente de Dios, usted que desea su cambio y su transformación, usted que está hastiado y cansado de sus deseos terrenales y quiere vivir por los frutos del Espíritu, usted es una tierra buena. Usted es una tierra que Dios sacó del Edén y lo formó
para hacerlo hoy a imagen y a semejanza de Dios. Mira qué importante y qué maravilloso es esto. Y esto lo podemos hacer con la palabra de los hombres, en ninguna manera. Esto se hace con la palabra de Dios. Por eso Dios es nuestro único pastor, para que se cumpla lo que está escrito en Ezequiel, capítulo 34, del 8 al 11. Muy importante lo que el Señor, mi Dios, hoy te revela. El Espíritu Santo de Dios está en ti. Por eso hoy clamamos, Abba Padre, como está escrito, no lo olvides, en Gálatas 4:6. Te recomiendo, estamos activos ahí, muy importante eso. Te recomiendo que busques un cuaderno. Para mañana voy a estar también en un live con el favor de mi Dios y mi Señor. Para mañana vamos a estar en un live y si tú deseas puedes tener un cuaderno y un bolígrafo a la mano. Mañana 7 de la noche con el favor de Dios. Entonces un cuaderno y un bolígrafo a la mano. Y vas a tomar nota del título como el de hoy, sabemos qué, ¿verdad? Y vas a ir colocando las citas bíblicas debajo y luego en el transcurso del día, en el transcurso de la semana, en ese tiempo libre o el sábado que se lo dedicas a Dios, entonces tú vas a agarrar y lo vas a transcribir de la Biblia al cuaderno. Y cuando tú lo transcribes de la Biblia a tu cuaderno, vas a tomar en cuenta que vas a realizar un libro. Cada estudio es un librito. Y ese librito va a ser dulce en tu boca, aunque te va a amargar en el vientre. ¿Por qué? Porque cuando te gusta tanto la palabra de Dios y ves que la llevas a otras personas, pero la otra persona no la toma en serio. Porque cuando te gusta tanto la palabra de Dios y ves que la llevas a otras personas, pero la otra persona no la toma en serio. Dios, estamos activos ahí. Estaba entrando una llamada. Dios Todopoderoso y Eterno está siempre en tu mente y en tu corazón. Ahora, para apoyarnos en las cosas buenas que Él nos mandó hacer en su santa voluntad. Muy importante lo que nosotros hoy estamos oyendo. Ese librito te va a servir para mucho, no solamente a ti, sino a tus hijos, a toda tu descendencia, a tus seres queridos, a tus amigos. Tú lo vas a poder compartir. Es un librito que tú vas a tener, le vas a sacar el provecho. ¿Por qué? Porque ese librito no es mío, sino que el Señor te lo da. Y tú puedes hacer con él, con ese librito, puedes sacarle mucho provecho en el aspecto de que podrías aún hasta venderlo y, como dice el Señor, vivir del Evangelio que el Señor te da. Así se hace, lo imprime, ¿verdad? Y esto pues te va a ser de mucho apoyo. Los puedes regalar, lo puedes enviarlo por mensaje a todos los hermanos. Y también pues te recuerdo que puedes compartir estos videos. Puedes darle me gusta, puedes comentar y puedes también compartirlo y sobre todo pues seguirme si te ha agradado esta buena palabra de Dios. Hay muchos que me dicen bendecido, pero
¿Cómo tú vas a decir que solamente el pastor es el Señor es el gran pastor y hay otros pastores? Queridos hermanos, hay muchos llamados pastores, pero la palabra que ellos llevan no son de ellos. Cuando la llevan de buena voluntad, si la llevan conforme a lo que está escrito, no son de ellos, sino del que la... Cuando la llevan de buena voluntad, si la llevan conforme a lo que está escrito, no son de ellos, sino del que la envía. Y entonces, ahora bien, ¿qué dice la Biblia? Bueno, ¿sabía usted que el Señor nuestro Dios en los días de su carne, en el libro histórico de Juan, en el capítulo 10, desde el versículo 7 al 16, es muy específico y muy importante lo que era clara? Yo solo quiero leer conforme a lo que está escrito. Mira cómo dice desde el versículo 7. Están ahí, sacaron su Biblia, están leyendo para que vean que no es mío, sino del que me envió. Mira cómo dice libro histórico de Juan, capítulo 10, versículos 7 al 16. Volvió pues el Señor a decirle: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son. ¿El Señor está hoy entre nosotros? Yo recibo que sí. Pues como está escrito, dice, donde hayan dos o más en mi nombre, ahí yo estaré. Así que hoy hay un hilo espiritual entre Dios y nosotros. Y el Señor está activo hoy entre nosotros. Así que dice el Señor: volvió pues el Señor a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El que por mí entrare, no el que entrare por otro pastor. No, el único intermediario entre Dios y los hombres es Cristo, ningún otro. O sea, el Espíritu Santo de Dios. Por eso, la palabra es la que te abre la puerta, la palabra es la que te introduce, la que te lleva al cielo y te vuelve a traer. La palabra, por tu fe, será hecho. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino a hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Queridos hermanos, el Señor nuestro Dios es nuestro pastor. Y donde ustedes estén, de pronto yo no puedo llegar a auxiliarlos, pero el Señor nunca dejará de estar contigo para auxiliarte. Por eso tenemos que poner nuestra mirada y nuestra fe solo en el único Dios verdadero, el eterno, el invisible, el inmortal, pero que oye, que habla y que nos ve. Muy importante eso.
Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, dice el Señor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Yo conozco al Señor, pues escrito está: mal el que cree en otro hombre. Por eso nosotros le estamos creyendo es a la palabra de Dios. Ella es la que nos guía, la que nos transforma, la que nos ayuda, la que nos protege, la que nos cuida y la que nos libra de todo mal. La palabra de Dios. Cuando nosotros tenemos fe en esa palabra de Dios, ella actúa. Si nosotros no le hablamos a Dios, entonces Dios no nos presta la atención que nosotros realmente debemos de tener. ¿Por qué? Porque simplemente no le estamos hablando. Pero si nosotros conversamos con Él como lo hizo Job, como lo hizo Noé, como lo hizo Daniel, entonces nosotros verdaderamente tendremos cada día una mejor comunión con Dios, entendiendo las cosas de arriba. Porque esto de la tierra simplemente es un velo que no nos deja ver más allá de lo que realmente somos. Por eso Cristo rompió el velo, o sea, su carne, para que comprendamos lo espiritual. Entonces dice el Señor: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Oído aquí, amada, muy importante, tú que te llamas pastor a ti mismo. Mira, cuando a mí al principio me llamaban pastor y yo, bueno, seguía las reglas del mundo, pero cuando el Señor me explicó esto, cuando me reveló que Él es el único pastor que iba a existir en un tiempo determinado, entonces yo me arranqué el título de pastor. Sí, y le dije a la congregación: queridos hermanos, no me llamen más pastor, porque solo un pastor tenemos, el cual es Dios, sobre todas las cosas. Así que Dios, que se manifestó en carne y que hoy se manifiesta por el Espíritu Santo, que es el mismo Dios, ese Dios está en vosotros. Por eso nosotros hoy tenemos que activar a ese Dios que mora en nosotros por el Espíritu Santo de Dios que nos fue dado. No fue que nosotros lo pedimos, no fue que dijimos: Espíritu Santo, ven a mí. No. Fue que Dios lo envió. ¿A quién? Al que cree. Gálatas 4:6. Entonces Dios lo envió a nuestros corazones. Por él hoy clamamos: Abba Padre, y podemos entender lo que dice el Señor aquí, que iba a haber un tiempo, y hoy es ese tiempo. Mira, libro histórico de Juan, en el capítulo 10, en el versículo 16. También tengo otras ovejas que no son de este redil, le decía el Señor a los que con él andaban. Aquellas también debo traer. Oído aquí, y oirán mi voz. Hoy nosotros tenemos que tener el oído, mira, muy importante, presto. Tenemos que oír, porque el Señor lo dijo, no lo dijo cualquiera, el Señor lo dijo. Entonces dice: también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz. Y habrá un rebaño y un pastor. Ese es el pastor que yo hoy te presento. ¿Estamos activos? ¿Estás oyendo? Anótalo. Libro histórico de Juan, capítulo 10, del 7 al 16. Ojo con el 16. ¿Ve? Tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, o sea, de los gentiles. Y entonces habrá
un rebaño, no dos rebaños, no tres rebaños. La iglesia está dividida. Yo soy pentecostal, yo soy bautista, yo soy testigo de Jehová, yo soy católico, apostólico y romano, yo soy presbiteriano, yo soy solo Jesús, y etcétera, etcétera, etcétera. Cristo no está dividido. Cristo tiene una sola iglesia. Y aunque aparecen 7 iglesias en Apocalipsis, analice muy bien a la iglesia de Tiatira. Analízala muy bien, la que está en el medio de las 7 iglesias. Así que muy importante que nosotros comprendamos que el Señor dijo: tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y habrá en ese tiempo un rebaño y habrá un pastor. ¿Quién es nuestro pastor? Cristo. Solamente Dios nos puede pastorear. Cristo de Nazaret, en ninguna manera. Cristo resucitado, porque Cristo de Nazaret vino a cumplir un propósito. Cristo de Nazaret vino a cumplir las profecías para que entendiéramos que Dios se manifestaba en carne, como está escrito en Hebreo en el capítulo 6 del 1 y 2, que dice: dejando ya las primeras enseñanzas de la doctrina de Cristo de Nazaret, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas en la fe en Dios. De esa doctrina de bautismo de agua, de esa imposición de manos, de esa resurrección de los muertos y de ese juicio eterno. Eso lo haremos si en verdad Dios lo permite, pero a nosotros ya no nos lo permite porque tenemos un conocimiento más avanzado. ¿Ve? Eso es como cuando estábamos en la católica, apostólica y romana y adorábamos imágenes, primer grado. Luego pasamos a la Pentecostés, bautista, presbiteriano o testigo de Jehová, bachillerato. Y luego ahora estamos en la universidad, ¿ve? Con el evangelio de Dios que predica el amado apóstol Pablo. De aquí salimos graduados, como está escrito en Romanos capítulo 1, versículo 1 al 5. Pablo, siervo de Cristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Es el evangelio de Dios quien nos gradúa. Por eso hay muchos llamados pastores que todavía están en secundaria y tienen que aprender que Pablo enseña desde Génesis hasta Apocalipsis, empieza a dar revelaciones. Y tenemos que comprender algo muy importante, que Pablo va de gloria en gloria, al igual que nosotros también vamos de gloria en gloria. Por eso pasamos de primaria a secundaria y ahora estamos en la universidad. Ciertamente, para muchos esto es locura, pero también está escrito que Dios escogió lo que para el mundo es lo vil, lo menospreciado o lo necio, lo escogió Dios para avergonzar a estos sabios. Dios los escogió. ¿Con qué intención? Levantar un pueblo santo, limpio, sin mancha, sin contaminación, donde solamente por la palabra de Dios, sea el Corán, el Torá o las Sagradas Escrituras, la Biblia, el Nuevo Pacto, el Antiguo Pacto, o sea, como usted lo quiera ver, solo por la palabra de Dios vamos a ser transformados en una nueva criatura creada según Dios en la justicia y santidad de esta verdad. Por eso es muy importante, queridos hermanos, que nosotros estemos al día con Dios, que tengamos esa comunión con Dios, ese hilo espiritual, así como el Señor dijo, y tiene que ser verdad lo que el Señor dijo: tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz. Y entonces habrá un rebaño y habrá un pastor. Nuestro pastor, el pastor que yo te presento, es Cristo resucitado. Es el Espíritu Santo de Dios que nos enseña desde Génesis hasta Apocalipsis. Todas estas escrituras
nos las revela el Espíritu Santo de Dios para que cada día nosotros tengamos un cada vez más excelente y eterno peso de gloria en esta comunión con Dios. Recuerden que muchos están esperando la venida del Señor, pero el Señor ya está con nosotros. ¿Y por qué esperan la venida del Señor? Porque no están conociendo la verdad. Pues conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Muchos están esperando que el Señor se los lleve al cielo, pero lo cierto es que en el Salmo 37, en el versículo 22 y 23, dice claramente que los benditos de Dios heredarán la tierra. Entonces, ¿y qué va a pasar con nuestra familia que no conoce al Señor? ¿Qué va a pasar con nuestros hijos que aún oyendo la palabra de Dios por nuestra boca no quieren entrar en el camino? ¿Qué va a pasar? ¿Los perdemos? No. Recibo en el amor de Dios y en la paz de mi Señor Cristo bendito, que en la infinita bondad y misericordia de Dios, Dios le sigue dando tiempo para el arrepentimiento. Por eso, mientras que decimos hoy, estamos vivos, y mientras estamos vivos tenemos la oportunidad de decir verdaderamente deseo cambiar, verdaderamente quiero dejar los deseos de la carne y andar por los frutos del Espíritu. Gálatas capítulo 5, 16 al 25. Porque la carne está contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne, porque estos se oponen entre sí. Debemos de andar entonces por los frutos del Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Queridos hermanos, los amo mucho en el amor de Dios y en la paz de mi Señor Cristo bendito. Y recibo que esto que hemos compartido hoy, pues ha sido de su agrado. Y cualquier duda, ¿sabes qué? Te la vamos a responder. Porque si el Espíritu Santo de Dios está en mí, Dios entonces responde las preguntas. Los amo mucho en el amor de Dios y recibo que la mano de Dios está sobre cada uno de ustedes y que el ángel de mi Señor acampa a vuestro lado. Pues así lo ha dejado claro el Señor, el que habita al abrigo del Altísimo y mora bajo la sombra del Omnipotente, clamará a Dios poniéndolo como esperanza, y el Señor enviará a sus ángeles que lo cuiden, que lo protejan y que lo libren de todo mal. Por lo cual clamamos, Abba Padre. Es Dios mi consolador, el Eterno mi esperanza, mi Cristo y Salvador, al que le tengo confianza. Hoy día estoy bendecido, nunca más en maldición. Yo sé en quién he creído, alivió mi corazón. Él es mi consolador, mi Cristo, mi Dios bendito. Y todo le pido al Padre en el nombre de su Hijito, por lo cual clamamos, Abba Padre. Gracias a Dios por su amor y por su don inefable. Muy importante las cosas que el Señor nuestro Dios nos está hablando para que hoy nosotros podamos compartir esta buena palabra de Dios y que nos consolemos unos a otros. Porque así, con la palabra de Dios que yo he sido consolado, también podemos consolar a nuestros hermanos. Cualquier pregunta ustedes las hacen y estoy seguro que este equipo evangelístico Unidos en Cristo responderá. Tiene todas las respuestas porque Dios está en vosotros. Le doy gracias, muchas gracias a Dios por cada uno de ustedes en cualquier parte del mundo donde están, en cualquier continente, en cualquier ciudad, cualquier pueblo. Los amo en el amor de Dios y en la paz de mi Señor Cristo bendito. Por eso seguimos clamando cada día, Papi, Padre, gracias por su amor y por su don inefable. ¿Sabía usted que el amado apóstol Pablo en primera carta a los Corintios, en el capítulo 14, 33 al 38, dice que la mujer no debe pastorear? No debe pastorear la mujer. No lo digo yo, lo dice el Señor. Por eso también, como estamos hablando de los pastores,
como estamos hablando de los pastores, también entonces vamos a hablar de la pastora. Amén. Lo recibo en el amor de Dios y en la paz de mi Señor Cristo bendito. Primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículo 33. (14:33) de primera carta a los Corintios. Dice el amado apóstol Pablo, escribe, y es muy importante que nosotros analicemos muy bien conforme a lo que está escrito. El amado apóstol Pablo dice en primera carta a los Corintios, en el capítulo 33 al 38. En el capítulo 14, versículo 33 al 38. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Vuestras mujeres callen en la congregación. Vuestras mujeres callen en la congregación, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también en la ley lo dice. Muy importante este pedacito que Pablo hace énfasis y le dice, mira, así como en la ley lo dice, aquí en la gracia, de la misma manera. La mujer no puede pastorear. Entonces continúa diciendo, y si quieren aprender algo, pregunten en su casa a su marido, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. O sea, Pablo lo que está diciendo, que una mujer se enseñoree de la iglesia, ¿verdad? Dice, y si quiere aprender algo, pregunte en casa a su marido, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios, o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Si alguno se cree predicador, si alguno se cree espiritual, debe reconocer que esto que Pablo está escribiendo aquí es un mandamiento del Señor, no de los hombres. Recordemos que primero fue Adán y después Eva. Y ciertamente el hombre no nace si la mujer no pare. Pero resulta que Adán, el primer Adán, también parió a Eva. Porque recordemos que según la fe que tenemos, Dios abrió por su costado y de Adán sacó la costilla y cerró a Eva y cerró su carne, y de esa costilla formó a Eva. Entonces, si por fe estamos creyendo que el hombre fue primero y después la mujer, y que la mujer salió del hombre, así como ahora el hombre sale de la mujer, entonces Dios ha puesto a los hombres como cabeza de hogar, así como a Cristo como cabeza de la iglesia. Por eso es muy importante, queridos hermanos, que no seamos tercos, contumaces, ¿verdad? Y queramos nosotros cambiar el orden de Dios. Porque como está escrito en 1 Corintios capítulo 14, versículo 33, Dios no es Dios de confusión, sino de orden. Por eso debemos dejar
que los ministros del Señor ministren la palabra de Dios de una forma idónea. Ahora bien, repito aquí, en el 36, ¿acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree predicador o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Mas el que ignore. Lo dice ahí, no lo estoy diciendo yo porque perdí mi humildad en ninguna manera. Lo dice aquí en el 38. Primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículo 38. Mas el que ignore. Dejemos entonces a los ministros hacer su labor y que el llamado pastor reconozca que Cristo es nuestro pastor y el pastor de todas las ovejas, para que se cumpla en ellos también la profecía que hoy se cumple en mí y en los ministros del Señor de este equipo evangelístico, creyendo en gracia 2012 hasta la eternidad, que dice en Ezequiel capítulo 34 versículos 8 al 11 que Dios pastorea su rebaño, Dios pastorea sus ovejas. Es Dios quien hoy nos pastorea. Por eso también clamamos, Abba Padre. Gracias a Dios por su amor y por su don inefable. Mas el que ignore. Recibo en el amor de Dios que hoy Dios abre la puerta de nuestros corazones para que Cristo entre en él. Y entonces podamos hacer verdaderamente lo que Dios nos está mandando, como lo está mandando. Así exactamente. Muy importante. Así que, activos ahí, recibo en el amor de Dios y en la paz de mi Señor Cristo bendito, que estamos activos para la gloria de Dios, el Padre eterno. Recibo que todos han recibido esta buena palabra de Dios y que mora en vuestros corazones. Doy gracias a Dios por cada uno de ustedes, por los que han visto mi rostro y por los que nunca lo verán. Doy gracias a Dios por todos mis hermanos en Cristo, Señor nuestro. Doy gracias a Dios por toda esta hermosa, amada iglesia del Señor, que recibo en su gran amor, en el amor de Dios Todopoderoso y Eterno, que alcanzamos nuestras metas, que Dios abre las puertas y ventanas de los cielos y derrama sobre cada uno de todos ustedes hasta que sobreabunde, que aumenta así los frutos de vuestra justicia. Que recuerden lo que está escrito en el libro histórico de Hechos 20:35, que trabajando así debemos de ayudar a nuestros hermanos, cumpliendo lo dicho por nuestro Señor Cristo bendito, que más bienaventurado es dar que recibir. Y también lo que está escrito en 1 Corintios capítulo 16, 1 y 2, con respecto a la ofrenda para los santos, que cada uno dé como propuso en su corazón, ni con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, pero que desde el día primero de la semana, como hoy, domingo, cada uno ponga algo aparte para cuando Dios llegue, no se recojan ofrendas, sino que esté puesto de generosidad y no de exigencia, ni del ministro, ni del apóstol, ni del Señor, ni de Dios. Por eso clamamos, Abba Padre. Gracias a Dios por cada uno de ustedes, bendito y bendita de Dios. Doy gracias a Dios por este medio, por TikTok. Doy gracias a Dios por todos estos medios también del internet, el You y el Tú. Recuerden que también tenemos por ese medio nuestras páginas y también en Facebook, para que estén ustedes activados ahí. Recuerden que aquí no se puede colocar toda la palabra completa porque sancionan el like. Así que aunque he visto por ahí algunos que lo hacen, pero voy a cerciorarme más de todo con respecto a todo eso. Pero es una bendición primero para los ministros también, porque el Señor que dice que no pondrás al buey que bozar al buey que trilla,
Este medio es muy bueno para nosotros los ministros que nos cobramos diezmo. ¿Por qué? Pero queremos hacer una buena labor con la iglesia. Entonces resulta que como TikTok uno puede monetizar, quiere decir que por medio de el compartir, el dar corazoncitos, el comentar, el seguir por medio de esto, entonces eso que genera este TikTok es para el ministerio. Y por supuesto, así como lo hacen muchos hermanos que llevan comida al que tiene hambre, al desamparado, ayuda al necesitado, protección a la viuda, al huérfano, al menesteroso, al que tiene hambre, al desamparado, ayuda al necesitado, protección a la viuda, al huérfano, al menesteroso. Gracias a Dios por cada uno de ustedes, porque cada vez que dan ese compartir, ese like, cada vez que comentan, cada vez que ustedes hacen una buena obra de gracia, una buena caridad, y hacen que todas las naciones, TikTok también además transmite más estos estudios bíblicos y le llega a muchas más personas esta bienaventuranza, estas buenas nuevas, que el diablo quedó destruido, que somos bendecidos con toda bendición, que el pecado fue quitado, que nos olvidemos de la brujería, de la hechicería, de la borrachera, de las enemistades. Todo esto, miren, nos va a ayudar a todas estas cosas. Esto es maravilloso, este evangelio. Yo tengo 15 años y medio en este evangelio. Mira, y ha sido un regalo de Dios. Ha sido algo extraordinario. Ha cambiado mi vida y la vida de los míos como usted no se imagina. El proceso no fue de la noche a la mañana. El proceso fue poco a poco y ahora paso a paso. Y recibo que desde ya pasos agigantados. Pero siempre Dios ha estado ahí constante en la tribulación, en la angustia, en el hambre, en la desesperación. Siempre fue Él el que lo ponía y siempre fue Él el que nos ayudaba. Como está escrito en 1 Corintios 10:13. Sí, que Dios, así como nos ha puesto la prueba, también nos da la salida a esa prueba. Y gracias a Dios por Él. Porque verdaderamente Dios, gracias por Cristo Señor nuestro, que nos ha demostrado que verdaderamente, aún en el sacrificio de nuestra muerte, vale la pena creer en Dios. Me da cosita con los ateos, sí. ¿Por qué? Porque el ateo está bien, vive ahorita muy bien. Y es muy chévere ser ateo, ajá. Pero a la hora de tu muerte, mi querido hermano, morir sin esperanza es lo más feo que puede tener un ser humano. Es lo más horrible. Eso no se lo deseo a nadie. Ojalá que ahorita que todavía estás vivo, Dios te dé la oportunidad de arrepentirte y decirle: Padre, perdóname por no haber creído en ti. Y gracias por demostrarte delante de mí. Porque estoy seguro que en la infinita bondad y misericordia de Dios, Dios lo hace contigo y con todos. Los amo mucho en el amor de Dios y en la paz de mi Señor, Cristo bendito. La gracia y la paz de mi Señor está con cada uno de ustedes. Recibo que la mano de Dios está sobre ti y el ángel de mi Señor acampa a tu lado. Los presento como una virgen pura delante del Señor mi Dios. Y recibo en el amor mi Dios y en el nombre de mi Señor Cristo bendito, que están sanos de toda enfermedad. El que estuvo enfermo ayer, el que estuvo enfermo esta mañana, el que estaba enfermo antes de oír esta gracia, el Señor pasa su mano sobre ti y te sana de toda enfermedad. Recibo en el amor de Dios que tú, que estás pasando necesidades, que tienes pruebas, que estás ahorita en una tribulación momentánea, que el Señor mi Dios abre las puertas y ventanas de los cielos y derrama sobre ti hasta que sobreabunde y aumenta así los frutos de tu justicia. Haz con otro lo que alguien hizo por ti. Eso es lo único que tienes que hacer para con Dios. Recibo que te presento delante del Señor mi Dios como una virgen pura, limpia, santa, sin arrugas, sin contaminación. Porque el Señor mi Dios te ha presentado delante de Él mismo como su esposa, como sin mancha y sin arruga. Recibo
que el Espíritu Santo de Dios que está en ti es una llama flamante que alumbra todas las naciones y que hoy eres esa sal divina que sazona la vida en el mundo. Gracias a Dios por todos ustedes. Si no fuera por ustedes, no valiera la pena vivir. Gracias y paz. Ángeles con todos ustedes, querida, amada Madre Iglesia, esposa de mi Señor. Usted es la amada del Señor, como está escrito en Romanos 9, 25 y 26 y Gálatas capítulo 4, 25 y 26. Ángeles con todos ustedes. Recuerden comentar, compartir, darle like y seguirme. Esto nos va a ayudar a todos. Gracias y paz.